Shalom, shalom, ¿cómo están? El otro día se generó una conversación bastante tensa entre algunas personas. Unos de ellos decían que por qué los noágidas no salen a hablar con la gente, a explicar el noajismo, a ofrecer participar de reuniones de noágidas, a acercar el mensaje del noajismo a la gente que no lo conoce. Y otro grupo, bastante intransigente, bastante reacio, bastante duro, decía no, porque los rabinos de allá dijeron que no, y que no hay que hacer misionerismo, y no hay que hacer como los misioneros, y que el rabino este, el rabino aquel, y que nosotros estudiamos con esos rabinos, y esos rabinos nos dicen que no, nosotros los noágidas no podemos hacer misionerismo. Ok, ¿de cuál de las dos bandos uno debería plantarse? En el pasado yo hubiera estado más cerca, quizás del segundo bando, aquel que dice no hay que hacer misionerismo, e incluso diría, ahora también, no hay que hacer misionerismo, porque el misionerismo es engañar a la gente, es llevarlos a vivir en superstición, en ideas extrañas, en creencias erróneas, en una espiritualidad que no es tal, sino que es emocionalidad en forma de espiritualidad. Así que misionerismo de ninguna manera. Debemos recordar que el monajismo no es una religión. Podemos usar la palabra religión como para facilitar nuestra conversación, pero no es una religión porque no se religa a ninguna divinidad, no hay un corte de la relación de la persona con la divinidad, de hecho somos parte de esa divinidad. El ser humano es Neshama transitando por este mundo material, así que no precisamos una religión que nos religue. Y si algunos dicen que religión no viene de eso, sino que viene de otro verbo en latín y que pim pam pum, y que está bien usar la palabra religión, debemos considerar que ni judaísmo ni noajismo son religión, porque lo importante no va por los rituales, la liturgia, que pueden ser parte de ambos, pero no va por ahí, porque una persona es judía, por más que no crea en Dios, por más que no rece, por más que no coma kasher, es judía. Una persona es noágida, por más que no crea en las cosas que se supone que debería creer, aunque el noajismo no dice que creas en nada. Recordemos que los 7 mandamientos que Dios, no los sabios, no yo, no mi tía, no algún judío, los sabios nos explican las cosas, la Torá indirectamente lo menciona, porque no es el trabajo de la Torá hablar del noajismo, pero fue Dios el que dio este regalo a la humanidad del camino noágida, de los noágidas, y dice: no asesines, no robes, no tengas relaciones sexuales con la pareja de otra persona. Eh, no blasfemes, o sea, no maldigas a Dios, al uno y al único. No adores a dioses que no son Dios. Me están faltando dos. No comas parte de un animal con vida. Y establece cortes de justicia, que en tu país, en tu sociedad haya un poder legislativo que funcione y que legisle leyes a partir de estas 7 que no las contradigan, y que haya un poder judicial que se encargue de que estas 7 leyes estén en práctica, más también las leyes que el poder legislativo decida. Por tanto, no dice en ningún lado de las leyes no ágidas hay que creer, tenés que creer, hay que rezar, hay que hacer rituales, hay que hacer liturgia. No es una religión, es la porción espiritual, la forma de vida espiritual que nos corresponde y que coincide con los lineamientos básicos de la ética humana. Dije nos corresponden porque como parte de la humanidad todos tenemos esos 7 mandamientos. Lo que pasa que a los judíos se le agregan 606 y entonces ahí se varía un poco eh, alguno de ellos. Como por ejemplo, no dice explícitamente no comer parte de animal con vida, sino que se amplifica en un montón de leyes. No dice establecer corte de justicia, sino un montón de leyes respecto a la justicia. No dice no blasfemar solamente, sino que hay un montón de leyes que tratan acerca de la relación que los judíos tienen con Dios. Pero básicamente son esos 7 mandamientos, la raíz de la Torah también, porque fue antes que la Torah, y es la forma de vida que corresponde a los noajidas, que son los humanos, que no son judíos. Así que, volviendo al tema, ser misionero no, porque como les dije, misionero es engañar, es mentir, es decirle a la gente cosas que quieren escuchar o meterles miedo y después ofrecerles una recompensa mágica. Es inducir a la gente al error, llevarlos a la superstición, a creencias erróneas. Todo eso no corresponde. Es darle regalitos a cambio de que tengan fe en cosas, sigue sin corresponder. Es amenazar, presión social, ejercer manipulación. No, nada de eso es lo que hay que hacer.
Tampoco hay que pararse en las esquinas a gritar, arrepiéntete hermano, el fin del mundo está cerca. No es necesario. Pero sí es oportuno, es bueno, es necesario hablar con la familia, hablar con los amigos, hablar con la gente y explicarle qué son los noágidas, qué es el noajismo, cómo no es un invento de los judíos, cómo es una forma de vida sencilla pero plena, cómo no es una religión, cómo no hay rituales, cómo no hay necesidad de hacer cosas religiosas, ni supersticiosas, ni mágicas, ni místicas. Simplemente es vivir como seres humanos plenos, que respetan al prójimo, que viven en paz, en armonía o tratan de hacerlo, que respetan las leyes, que hacen cumplir las leyes, que construyen Shalom en definitiva. Son personas que están para mejorarse a sí mismas y con ello mejorar al entorno, al prójimo. Eso es el noajismo. Y por eso está bueno ir y difundir eso. Bueno, nuevamente, no como una religión, no como un reemplazo de la religión, no como el camino a los cielos, no como la salvación espiritual, sino simplemente como lo que es la porción de los gentiles. Como los gentiles no hicieron esto hace miles de años, se olvidaron el camino y empezaron a hacer idolatría, a creer en dioses, a hacer un montón de cosas que no correspondían y se fueron apartando y se creó la Avodah Zará, que significa trabajo, servicio extraño. Porque miren ustedes qué interesante, en el hebreo clásico no existe idolatría, es adorar dioses que no son Dios, imágenes, no existe esa palabra en sí así, hay otras cosas, como Avodat Elilim, ahí sí, es la adoración de ídolos, pero por lo general se le dice a esto de pretender adorar a Dios de una manera incorrecta como Avodah Zará, porque en el fondo los idólatras lo que buscan es adorar a Dios, pero lo hacen de una manera incorrecta, Avodah Zará, servicio extraño, ajeno, cosas que no habría que hacerse, pero en el fondo, aquellos que adoran a sus dioses de palo y piedra están buscando a Dios, porque son también Neshama, saben que hay una conexión con Dios y la buscan como pueden, como les enseñaron, como creyeron, como los obligaron a creer, como la presión social los obliga, incluso entre gente judía, que son muy observantes de algunos mandamientos, y se convierten ellos también en religiosos, no en un sentido positivo, sino negativo, porque el judaísmo tampoco es una religión, también es un estilo de vida, es ser parte de una familia, la familia del pueblo judío. Pero esta gente vive el judaísmo como una religión, se preocupan por presionar a los demás, por llevarlos al temor, los amenazan, les prometen mundos fantásticos, creen que todo gira en torno a la parte ritual, entonces no se preocupan realmente por llevar una vida de reflejo de lo que son la Neshama en este mundo, sino una vida de religiosos, como si fueran una religión del mundo, que no es lo que Dios pide que hay que hacer. Volviendo al tema, entonces, ser como misioneros, no, no con los métodos, no con los fines, no con la intención, pero sí salir y explicar, hablar, comentar, difundir, publicitar, siempre con lo que es correcto, siempre respetando al otro y sus tiempos, no obligándolo, no presionándolo, no amenazándolo, no prometiendo cosas que no se pueden cumplir, buscando generar comunidades que sean de no ágidas, donde pueden intervenir judíos, pero no como ágidas, sino como judíos, y no para ser los líderes, sino como parte de esa comunidad. No tienen por qué ser líderes, los judíos no tienen por qué ser líderes de las comunidades. No hay que buscar a los rabinos para generar comunidades noágicas. Los rabinos lo máximo que deberían decir son, miren, ustedes desde el inicio de las épocas de la humanidad, desde Adán, tienen estas 7 leyes. Ustedes, los gentiles, las olvidaron, el pueblo judío las guardó, las atesoró, pero nosotros no somos los maestros de ustedes para decirles cómo tienen que vivirlo. Acá están esas 7 leyes, es su obligación, gentiles, desarrollar esas leyes, porque es a ustedes que Dios les dijo, hagan tribunales de justicia que se encargan de legislar y juzgar a partir de estas leyes. Así que es un error estar buscando sabios judíos, o buscar qué dice el Shulchan Aruch, uno de los libros de codificación de las leyes judías, o ver qué los rabinos opinen acerca si esto sí o no. Y hay judíos que lo hicieron y hay libros que lo hacen, y yo formé parte de algunos que ayudaron a escribir o traducir libros. Interrumpo un segundo y continúo, porque en ese momento lo que se precisaba era que aquellos no ágidas perdidos en religiones, en creencias extrañas, tuvieran un asesoramiento, una guía, una orientación. Pero mi idea, cuando fundamos Fulvida, era que en su momento el señor Zambrano, que había salido de ser un rabino, entre comillas, mesiánico, que salió de ser un pastor, no sé en qué anda ahora su vida, él era el que tenía que dirigir Fulvida y hacer que fuera una organización de gentiles para gentiles, usando el conocimiento noágico, aquello que yo le aporté, pero luego encargándose
de hacer las cosas sin buscar rabinos, sin buscar conversión al judaísmo, sin hacer de esto una religión, sin hacer lugares de culto, de estudios de la Biblia o cosas por el estilo. Como les dije, no sé qué pasó. Luego hubo algunas otras personas encargadas de Fulvida que perdieron el camino. Un señor de Costa Rica, se fueron detrás de conversiones, supuestas conversiones al judaísmo, porque muchos ven erróneamente al noajismo como si fuera el hermano bobo del judaísmo o el camino intermedio hacia el judaísmo, o como una manera de contactarse con judíos para convertirse al judaísmo, o como algo que no es completo y por eso se tiene que completar con judaísmo. Muchas cosas que son una bofetada a Dios, obviamente que metafóricamente, porque se lo trata de que Dios es un estúpido que no supo lo que hizo cuando creó la identidad noágica y les dijo, estas son sus leyes, estos son sus mandamientos, esta es su forma de llegar al paraíso. Eso es lo que le están diciendo a Dios cuando dicen, no me alcanza el noajismo, yo estoy acá de paso porque quiero convertirme al judío. Hay algunos que se convierten al judío, bienvenidos sean, pero no usan el noajismo como un trampolín ni como una estación de paso, sino que se convierten, hacen un proceso de conversión ahí donde consiguen que les den pie para eso. No andan buscando en el noajismo cosas que no son. Pero aquellos que entiendan que el noajismo es el regalo de Dios para la humanidad, que son el 99,8, 99,8 o 0,8, la mayoría absoluta de la humanidad, son los noágidos, los noágidas. Si entienden eso y si entienden que Dios les dio un canal completo, que es el noajismo, que no precisa del judaísmo, ni maestros judíos, ni rabinos, ni corte de justicia judías, ni gente que se disfraza de lo que creen que son judíos, ni ir a buscar ponerse gorritos, barbitas y hablar, Shalom hermano, ya soy como noágida, pero soy noájuda. No precisan nada de eso. Y si sus papás les pusieron Jesús, no precisan llamarse Yoshua, se llaman Jesús. Y si tienen vergüenza de que le pusieron ese nombre porque lo identifican con un dios que no es un dios, entonces se pueden llamar Josecito. No tienen por qué llamarse Yoshua. No tienen ninguna necesidad ni disfrazarse lo que creen que es un judío. Así que, en definitiva, misioneros no, pero predicar el noajismo de manera respetuosa, amable, simpática, que le llegue a la gente, que comprendan que es el regalo de Dios para la humanidad. Por supuesto que sí, y espero que lo puedan hacer y que consigan hacer lo que sus padres no hicieron, comunidades de gentiles que se dan cuenta que tienen que vivir como Dios manda y no como ellos quieren o les hacen creer que deben vivir. De mi parte les deseo a todos ustedes Shalom, que significa paz, y bendiciones, que significa que vivan una vida plena.